Hola Luz, ¿cómo estás? Buenas tardes. No habíamos terminado el apunte de hidrostática, ¿verdad? Tenían tarea. Ok, voy a ver de qué se trata. Déjenme que abro el archivo porque abrí directamente el de hidrodinámica, pero no habíamos terminado hidrostática, si bien faltaba no mucho. Ahí vemos. Vamos controlando la tarea mientras se suma la gente que falta. El 31 lo tenían que hacer, ¿no? Sí, profe, todos hasta el 35. Claro, porque quedaban eso solamente y con eso terminábamos el tema. Bueno, el 31, ¿cuánto les dio? ¿Tuvieron dificultades para hacerlo? ¿Tuvieron dificultades para hacerlo al 31? La D te dio Pablo. ¿Alguien le dio otra cosa? Ah, la D dice ninguna, de qué chiste. ¿Alguien le dio otra cosa? ¿Alguien no lo pudo hacer? ¿Alguien no A mí lo pudo también hacer? me dio la D, profe, pero no sé si está bien. Claro, ahí está el tema. Dice, a un paciente se le suministra plasma sanguíneo desde un sachet situado a 1,20 metros por encima de la cama. Sobre la cual está tendido, siendo la presión venosa sanguínea de 10,8 centímetros de agua. Bien, la presión 10,8 centímetros de agua. Aquí lo pasaron, ¿con qué trabajaron? En el MKS, ¿verdad? ¿Chicos? Sí, profe, yo lo pasé a pascales. ¿Y cómo me quedó en pascales? ¿Cómo me quedó en pascales? 1062 pascales me quedó. 1062 pascales. Hola Gaby, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estamos controlando el ejercicio 31, Gaby. 1062 pascales. Bien, ¿y qué fórmula utilizaron? Chicos, ¿qué fórmula utilizaron para resolverlo? La de presión La de presión menos densidad por gravedad por altura. Presión igual a densidad por gravedad por altura. No presión menos. Presión igual a densidad. ¿Está? Y usaron la presión de la sangre, 1050 kilogramos. Como todo está en el MKS, espera 1050 kilogramos sobre metro cúbico por 9,8 por 1,20. ¿Así lo hicieron? ¿Chicos? Pregunto. Yo no lo hice así, profe. ¿No había que usar ese que tenía la presión de referencia? ¿Y qué presión de referencia tenés? ¿Qué presión de referencia tenés? No te dice la presión de referencia. La de la sangre es la presión, o sea, vos tenés la sangre que está saliendo, la presión venosa, la sangre llega al inyectar el plasma desde una altura de 1,20 metros. No tenés manera, no tenías la altura. Lo tomaron así, decís vos, hicieron esto, presión igual a la presión de referencia, que son los 1050. No les pongo las unidades. Tengan presente que están trabajando en el MKS. ¿Por qué les digo esto? Porque poner las unidades les complica en cuanto a la hora de si van a simplificar, cómo lo van a simplificar, ¿sí? Entonces, no lo colocan. ¿Por qué vamos a usar esta fórmula? Es más densidad por gravedad por altura. ¿Por qué uso esta fórmula? Porque yo el suero sale desde el soporte y llega a la vena. Está bajando, por lo tanto, va a tener evidentemente un aumento de presión al ingresar a la vena. Entonces, esto lo dejo como está, 1050, 1050, ¿por qué 1050? Profe, esa es la densidad. 1062. 1062 más
la densidad queda 1050 por 9,8 por 1,20. Eso me da la presión de ingreso a la vena, ¿sí? Y entonces me va a quedar, esto lo había calculado acá, era 12.340, y le tengo que sumar los 1062, y me da 13.402 pascales. Me parece que la respuesta no está en pascales, ¿no? Está en... Profe, ¿el Sí. signo no sería menos? ¿Cómo? Está ¿No bajando. sería Chicos, una recta? no, ¿por qué una resta? Si ingresa a la vena, está bajando con relación a los 1,20 metros. ¿Ustedes cómo inyectan sangre a través de una transfusión sanguínea? El sachet de la sangre no la coloco abajo, la coloco arriba. Y de ahí entra a la vena. Les está diciendo que el paciente se le administra plasma desde un sachet que está situado 1,20 metros por arriba de la cama. Esto es por arriba de la cama. El paciente tiene el brazo a la altura de la cama. Estoy bajando, cuando la sangre baja, la presión aumenta. ¿Se acuerdan que dijimos? Hacia arriba disminuye, hacia abajo aumenta. Chicos. Sí, lo había interpretado mal nada más. Claro. La presión me da 13.402 pascales. Y mis respuestas están en milímetros de mercurio. Entonces tengo que pasar eso a milímetros de mercurio y me va a dar 10,05, 10,06 milímetros de mercurio, me queda 10,055. No tengo ninguna que me diga 10,055. Es la opción ninguna. El tema era, cuando da ninguna, uno siempre tiene el miedo de ver que hayan hecho bien los cálculos, porque ninguna puede ser porque hicieron todo mal y lo mismo dio ninguna. Ese sería el procedimiento. Borro esto para que no se confunda. Ese sería el procedimiento. Vuelvo a repetir, el sachet está 1,20 por encima de la cama. Y va a ingresar al paciente que está en la cama. Por lo tanto, la presión aumenta. Y la presión de salida de sangre más la presión hidrostática a los 1,20 metros de altura. Acuérdense que está bajando. Cuando baja, la presión es mayor. Cuando sube, es menor, ¿verdad? ¿Chicos? Sí, profe. Ok. En el 32, ¿qué pusieron? El segundo soporta mayor hidrostática, dice, se dispone de 2 recipientes cilíndricos iguales. El primero tiene 1 litro de agua y el segundo tiene 5 litros. Bien, el que tiene 5 litros, evidentemente, si el recipiente es igual, alcanza mayor altura, por lo tanto, tiene mayor presión hidrostática. ¿Eso pusieron? ¿Pusieron la B? ¿Alguien puso otra cosa? Yo, profe, puse la C. ¿Ambos soportan igual presión hidrostática? ¿Cómo van a soportar ambos igual presión hidrostática si son iguales los 2 recipientes y el primero tiene 1 litro y el segundo tiene 5 litros? Si tengo 5 litros, ¿tengo un nivel mayor de agua o no? Ah, y es que yo me confundo con la presión que no depende de la masa. ¿Qué presión no depende de la masa? No me acuerdo. No hay una presión que no dependa de la masa. Hay una presión que no depende de la forma del recipiente, sino del nivel o de altura. Si vos tenés, Claro. claro, Sí. si vos tenés la misma forma, pero tenés 1 litro de agua en un recipiente y 5 litros en la otra, evidentemente que el de 5 litros tiene mayor presión. Debido a la altura, ¿sí? Sí, profe. Ok. Y en el 33, ¿qué pusieron? La A mayor. Esperen que lo veo. Dice, una gran piscina y una pileta contienen, una al lado de la otra, agua hasta una misma profundidad. Tengo 2 veces la palabra agua acá. ¿Por qué escribo esas cosas, Dios? Contienen, una al lado de la otra, contienen agua hasta una misma profundidad. Bien. Y me dice, la presión en el fondo de la piscina es mayor, menor o igual que la presión en el fondo de la pileta.
les están hablando del fondo de la piscina y la piscina y la pileta no tienen la misma superficie, ¿verdad? Entonces, ¿quién es más grande, la piscina o la pileta? La piscina. La piscina, entonces, La piscina. exacto. Yo tengo la misma cantidad de agua en el fondo con una superficie mayor para la piscina. ¿Cómo va a ser la presión? Pregunto. Menor. Va a ser menor, porque tengo una misma cantidad de agua, ¿sí? Al mismo nivel, se supone, pero tengo que tener presente que la superficie de la piscina es más grande, menor. Está bien, Gaby. Y la B dice, la fuerza total ejercida sobre el fondo de la piscina es mayor, menor o igual que las que se ejerce sobre el fondo de la piscina, porque es el más grande la superficie. Exacto, Pablo. Después me preguntan, la fuerza total ejercida por el agua sobre el fondo de la piscina, ¿va a ser mayor, menor o igual que la que se ejerce sobre el fondo de la pileta? Yo puse mayor. Tengo la misma profundidad, ¿no? Tengo agua hasta la misma profundidad. El tema es, tengo la misma profundidad, pero la piscina es más grande, evidentemente entró más cantidad de agua. ¿Entienden eso? O sea, yo tengo sobre una superficie determinada una cierta cantidad de agua y sobre la piscina. Y sobre la pileta tengo la misma cantidad de agua. Evidentemente, el nivel es el mismo, pero acá entra más cantidad de líquido. Tengo más masa de agua, tengo más peso de agua, por lo tanto tengo mayor fuerza. Entonces la respuesta tendría que haber sido mayor. ¿Alguien lo razonó de otro modo? ¿Chicos? ¿Por qué mayor, profe? Por lo que acabo de explicar recién en cuanto a que tenés una piscina y una pileta. La superficie más grande es la piscina que es la pileta. Tenés el mismo nivel de agua. Ahora, ¿a vos te parece que siendo distintos los tamaños, la cantidad de agua es la misma acá que acá? ¿Dónde tengo más agua? ¿En la piscina o en la pileta? Ambas a la misma altura. ¿Dónde entra más agua? ¿En la piscina o en la pileta? La piscina. En la piscina. Si entra más agua, no tengo más cantidad de líquido, tengo mayor peso. Si tengo mayor peso, tengo mayor fuerza. Chicos. Sí, profe. Ok, ¿alguna duda? Por favor pregunten en su momento, porque si no después se van a confundir cuando tengan las evaluaciones. ¿Entendieron el razonamiento que les hice? Sí, yo por lo menos sí. Bueno, si alguien no... Perfecto. Son capciosas siempre, sobre todo estas que son para comparar, son re complejas por eso justamente. Bueno, vamos al 34. Dicen, ¿pudieron hacerlo al 34? No te dice que son de diferentes tamaños, pero te lo da por supuesto, ¿eh? Pablo, te dice una gran piscina y una pileta. Se supone que son de distinto tamaño, aunque no lo digan. Eso es inferir información del problema. El 34, ¿pudieron hacerlo? Te salteaste, exacto, Pablo, te saltaste lo de gran piscina. El 34, ¿no lo pudieron hacer? ¿Alguien lo pudo hacer o nadie? Yo lo hice, pero no sé si está bien. Yo también lo hice. Bien, ese JTR que tiene abajo, al final, significa justifica tu respuesta, ¿sí? O sea, tienen que explicar por qué. ¿Cómo? Con los cálculos. El 34 dice, en un edificio hay un depósito elevado de agua de 1 metro de ancho, 2 metros de largo y 1 metro de altura. Para aumentar la presión del agua en los grifos o llaves de agua, un técnico sugirió que se colocara en el mismo lugar otro tanque de mayor capacidad, con 2 metros de ancho, 3 metros de longitud y 1 metro de altura. La pregunta es si es correcto lo que propuso el técnico. ¿Qué piensan ustedes? ¿De qué depende la presión que está ejerciendo el agua en el tanque? ¿Qué tipo de presión ejerce, antes que nada? Presión hidrostática, ¿verdad? Sí, profe.
Yo pregunto, la presión hidrostática, ¿de qué depende? De acuerdo a la fórmula. ¿Qué me dice la fórmula de presión hidrostática? ¿Qué es igual a la presión hidrostática? Peso específico por la profundidad. El peso específico por la altura, no por la profundidad en este caso, por la altura porque está a través de la cañería. Entonces, ¿qué debería haber hecho el técnico? ¿Debería haber aumentado el volumen de agua dentro del tanque o debería haber subido el tanque más arriba o bajado el tanque más abajo? Tendría que haber modificado la altura o la cantidad de agua, porque si yo modifico el tamaño del tanque, estoy modificando la cantidad de agua. La pregunta es, ¿la cantidad de agua afecta a la presión hidrostática o lo que afecta a la presión hidrostática es a qué altura está el tanque con respecto a la casa? ¿Pregunto? Depende de la altura, entonces, ¿lo que está de acuerdo con la propuesta del técnico? No debería modificarse el volumen de agua, es decir, a través de las dimensiones del tanque, sino la posición del tanque con respecto a la casa. Y en ese caso aumenta la presión. ¿Está? Sería falso, o sea, no estamos de acuerdo. En realidad, se debería modificar la altura a la cual se coloca el tanque. ¿Está, chicos? Ok. ¿Y el último? ¿Lo pudieron hacer al último? ¿Qué dudita, Pablo? Te tengo mudo, Pablo. ¿Qué mudita? ¿Qué dudita? ¿Qué mudita? ¿Qué dudita? Está bien, el volumen no tiene que ver con la presión hidrostática. La fórmula de presión es densidad por gravedad por altura, no por el volumen, Pablo. ¿Pablo? Ok. Tampoco aparece el peso en la fórmula de presión hidrostática, Pablo. La fórmula de presión hidrostática es densidad por gravedad por altura. Lo que determina que haya mayor o menor presión es la altura, no el peso del agua. Peso específico por altura, el peso específico es el peso específico del líquido. No importa la cantidad de agua. ¿Está? El peso específico es una propiedad intensiva. ¿Está? De la misma manera que la densidad. No depende de cuánto tengo, sino de qué tengo. Tengo agua, el peso específico es el del agua. No importa si tengo 1 litro, 10 o 1000. Entonces no me va a influir. En el 35 que pusieron, La C, vamos a ver. Hay gente que no la pudo hacer, así que lo vamos a ver. Dice, un astronauta que sostiene un recipiente se encuentra en una región muy alejada de cualquier cuerpo, de modo que la aceleración de la gravedad es nula. Dice, el recipiente contiene un líquido en cuyo interior flota en reposo un bloque de madera. El astronauta presiona el líquido con una fuerza de 200 newtons por medio de un pistón de 4 por 10 a la menos 2 metros cuadrados, porque me aparece esa letra, no sé. Señala cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta. Si en el punto 1 de la figura la presión vale 5 por 10 a la 3 newtons sobre metros cuadrados. La presión, tengo la fuerza y tengo la superficie, ¿verdad? Yo para sacar la presión tengo que aplicar la fórmula fuerza sobre superficie. Mi fuerza son 200 newtons, mi superficie 4 por 10 a la menos 2 metros cuadrados. ¿Cuánto me da? 200 dividido 4 exponente menos 2. Me da 50.000, que es, me da 50.000. Ah, puse exponente menos 3. Entonces me va a dar 5 por 10 a la 3. La A me quedó verdadera, ¿verdad? sí. Sí. Bien. La B dice, la presión en ambos puntos es igual. Si el cuerpo está en equilibrio,
Dice, el recipiente contiene un líquido y el astronauta presiona el líquido con una fuerza de 200. Si yo estoy aplicándolo sobre un cuerpo sólido, ¿está? Porque el cuerpo es un sólido. Si yo lo estoy aplicando sobre un cuerpo sólido, ¿nosotros qué dijimos? Los sólidos transmiten fuerzas, ¿sí? Los líquidos transmiten presiones. Ahora, la fuerza que aplico arriba es igual a la fuerza que aplico abajo, porque el cuerpo tiene la misma dimensión en el punto 1 que en el punto 2. O sea que la presión en ambos puntos sí sería igual y la B sería correcta. Después me dice, el bloque no tiene empuje ascendente del líquido. Si no tuviera empuje ascendente del líquido, se supone que no flotaría. Para que flote, el empuje tiene que ser sí o sí igual a al peso que está haciendo, la fuerza que está haciendo el astronauta hacia abajo. O sea que yo a la C la pondría como falsa. Y es correcta, es lo que puso alguno de ustedes. El bloque no tiene empuje, sí tiene empuje ascendente, ese empuje igual al peso. Entonces la E también la marcamos. No, la E es correcta, porque te dice que la C es incorrecta y eso es cierto. Ah, claro, yo marqué las dos. Claro, ¿vieron qué tramposo que es? ¿Vieron qué tramposo que es? Bueno, y ahora prepárense, porque viene lo bueno. Ahí empezamos, en un minuto. Bueno, empezamos esta otra rama de la unidad, que es hidrodinámica. Hidrodinámica, acá sí o sí es indispensable que tengan presente esto que les digo de no trabajar con las unidades, pero sí asegurarse que están trabajando todos en un mismo sistema de unidades. Pero no ponerlas, porque las simplificaciones y demás no son tan simples como parecen. Entonces, en hidrodinámica vamos a estudiar los líquidos en movimiento. De la misma manera que trabajamos hidrostática paso a paso y no vimos todo el caudal de fórmulas juntos, de la misma manera vamos a hacer con hidrodinámica, porque hidrodinámica tiene todavía más fórmulas, bastantes más, que hidrostática, y hay que ser bastante cuidadoso con el pasaje de unidades y demás. Entonces vamos a ir trabajando de a un tema y vamos a ir ejercitando. Ustedes se acuerdan que el tema anterior lo terminamos con presión hidrostática. Una presión que dependía de la profundidad o de la altura a la cual se encontraba y de la densidad o peso específico del líquido. Vamos ahora a hablar de otra presión, que es la presión cinemática. La presión cinemática es la presión que ejerce un fluido cuando se desplaza a una cierta velocidad. La presión hidrostática dependía de la densidad y de la altura. La presión cinemática depende de la densidad y la velocidad. Y entonces, la presión cinemática se define como un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado. Vuelvo a repetir, no tienen que colocar las unidades, pero sí saber en qué me queda la presión de acuerdo al sistema que estoy usando. Si a la gravedad, a la densidad la mido en gramos sobre centímetro cúbico y a la velocidad en centímetros por segundos, me van a quedar elevadas al cuadrado, ¿en qué obtengo la presión? Rápido, ¿en qué obtengo la presión? ¿En varias? En varias, porque es la unidad de presión en el sistema CGS, gramos centímetros segundos. Si a la densidad la expreso en kilogramos sobre metro cúbico y la velocidad en metros por segundo elevado al cuadrado, ¿qué me queda? Pascales. Pascales. ¿Está? ¿Por qué? Porque el pascal es la unidad cuando trabajo en el MKS, metro, kilogramos, segundo. De la fórmula solamente puedo obtener la presión en varias o en pascales, ¿sí? Si las opciones me dan en otra unidad, tengo que hacer pasaje de unidades. De la fórmula solo varias o pascales, ¿está?
El kilogramo fuerza no, porque no hay una unidad de densidad que involucre el kilogramo fuerza, ¿está? Solamente estas dos, es lo que acabo de decir. Ahora les pregunto, esta fórmula, un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado, o la fórmula que vimos de presión hidrostática, que era densidad por gravedad por altura, ¿a qué les hace acordar de otra unidad anterior? ¿Qué fórmula de otra unidad que no son líquidos ni gases, qué fórmula les resulta conocida vinculada con esta o con la de presión hidrostática? ¿A qué se parece? A la energía cinemática. O cinética, ¿no? Energía cinética. La energía cinética se parece mucho a esto. Y la energía potencial se parece mucho a presión hidrostática. ¿Entendido hasta acá? Chicos, miren esto. Así como nosotros estudiamos energía potencial y energía cinética, y dijimos que se mantenía la suma de la cinética y la potencial si no había rozamiento del aire, y eso se llamaba energía mecánica. Acá vamos a ver otra nueva, que es presión hidrodinámica. La presión hidrodinámica es, en líquidos, lo que es la energía mecánica en sólidos. Y vamos a decir que la presión hidrodinámica, la simbolizamos con H mayúscula, es igual a la presión hidrostática más la presión cinemática. Vamos a decir que esta presión hidrodinámica se mantiene constante si el líquido tiene viscosidad nula. ¿Qué significa? La viscosidad es, en los líquidos, la fricción que ejerce una capa de líquido sobre la otra. Es como la fuerza de rozamiento del aire cuando un cuerpo está cayendo, ¿sí? Un cuerpo cae, ¿qué puede hacer? El aire puede hacer fuerza en contra, que es la fuerza de roce, disminuyen las energías, se pierde energía y no se conserva la energía mecánica. Acá pasa lo mismo. ¿Cómo considero yo un líquido? Un líquido que fluye lo considero como una capa de líquido corriendo sobre la otra. Si entre esta capa y esta no hay roce, se cumple esto. Que la suma de la presión hidrostática y la presión cinemática me va a dar siempre lo mismo, y se llama presión hidrodinámica. Entonces, yo para calcular la presión hidrodinámica necesito saber, obtener los datos para calcular la presión hidrostática y la presión cinemática. O, si tengo la presión hidrodinámica, tengo la altura y tengo la densidad, puedo saber con qué velocidad se desplaza el líquido. O, si tengo la presión hidrodinámica, tengo la densidad y tengo la velocidad, puedo saber a qué altura se encuentra el líquido. Ven que es lo mismo juego de fórmulas que hacíamos cuando veíamos energía mecánica en la unidad de dinámica. ¿Está entendido, chicos? Es lo mismo que energía mecánica, lo mismo, el mismo razonamiento, ¿sí? Solo cambio masa por densidad, pero la fórmula es la misma. Mientras que para un sólido lo que caracteriza al sólido es la masa, la cantidad de materia que tiene, para un líquido lo que caracteriza al líquido es su densidad. ¿Está? Vamos a copiar. Profe, Diga. no entendí bien eso de la viscosidad y las capas de líquido. Es el roce que ejerce el líquido uno sobre otro. Ah, ok, listo. Es eso. Es rozamiento, viscosidad. Vamos a trabajar mucho con viscosidad dentro de la unidad. Vamos a trabajar mucho. Copiamos.
Hola Agus, ¿cómo estás? Buenas tardes. Agus, en la pizarra está la parte teórica que acabo de explicar, ¿sí? Y por supuesto supongo que Pablito está grabando todo, así que después vas a tener la explicación grabada. Vamos a revisarlo cuando hagamos la ejercitación. Hola, profe. Bueno, Bueno, gracias. Bien, ¿y usted? muy bien, corazón. Me avisan cuando hayan terminado de copiar, ¿sí? ¿Está, chicos? Sí, profe, por mí sí. Muy bien. Entonces, vamos a ir, como siempre, como les digo, vamos a ir seleccionando los temas y haciendo la ejercitación, porque total hay 64 ejercicios para resolver, así que van a tener tiempo de entretenerse solitos. Yo mientras los ayudo un poquito. Una nada les puse, una nada, es como para que aprendan las formulitas, ¿no? Porque son muchas. Entonces, vamos a ir al ejercicio 1. En una es recontra fácil. Agus, vos que ingresaste tarde, yo les contaba a los chicos que acá vamos a empezar con lo que era presión cinemática, que tiene que ver con la presión de un líquido cuando se mueve, y habíamos dicho con los chicos que la presión cinemática se parecía bastante a la energía cinética en dinámica, y la presión hidrostática a la energía potencial, ¿sí? Y así como la suma de energía potencial y energía cinética me daba energía mecánica, la presión hidrostática más la presión cinemática me da presión hidrodinámica, ¿está? Pero más o menos es lo mismo, el manejo de fórmulas es el mismo, y los reemplazos de fórmulas también. En el ejercicio 1 es re fácil, porque tengo todo en la unidad que tengo que tener encima, todo bonito. Tengo la densidad y tengo la velocidad. Y me piden la presión cinemática, entonces pongo mi fórmula mágica. Presión cinemática igual a medio por la densidad por la velocidad al cuadrado. Yo tengo la densidad en gramos sobre centímetros cúbicos, la velocidad en centímetros sobre segundos. Acuérdense
solamente ponen los números, no ponen las unidades, hacen el cálculo numérico solamente, porque ustedes saben que si tengo gramos y centímetros cúbicos y tengo centímetros sobre segundos, mi presión me tiene que dar en varias. Si la opción fuera otra que no fuera varias, debería pasarlo o a pascales, o a centímetros de agua, o a milímetros de mercurio, o a atmósfera. Da la casualidad que las respuestas están en varias, así que tengo todo lindo, bonito, bello. ¿Está claro? Sí, profe. Muy bien, lo hacemos. Y me dicen cuánto les da, ¿no? Muy bien, ¿a todo el mundo les quedó la C? Ok. Bueno, el 2 es exactamente igual al 1. Solo que sin las opciones. Ay, soy un desastre, Dios. Al 2 lo eliminamos. Está buenísimo, ustedes pónganse contentos, no tienen 64 ejercicios, tienen 63. No me tienen en cuenta a mí cuando les hago estos favores, me equivoco a propósito. Bueno, vamos con el ejercicio 2, que para ustedes es el 3, el que dice un líquido tiene una presión hidrodinámica de bla, bla, bla. ¿Lo hacemos a ese?
¿Cómo quedó el 2, chicos? ¿Pudieron hacerlo? Ya le digo, profe, estaba sacando el cálculo. Me queda así, ¿verdad? La presión hidrodinámica me la daban en varias. ¿De qué me pedían? Me pedían la presión cinemática, ¿verdad? Yo para eso tengo que a la presión hidrostática pasarla restando y así tengo la presión cinemática. ¿Tengo la presión hidrostática? No, pero tengo la densidad y tengo la altura. Entonces, calculo la presión hidrostática como densidad por gravedad por altura y cuando tengan esto se lo restan al valor de la presión hidrodinámica para sacar la presión cinemática. ¿Así lo habían pensado? Sí, profe. Sí, profe. Ok, perfecto. Muy bien, Celi. ¿Me dicen después cuánto da, por favor? A mí me dio 1,2 por 10 a la 3. ¿A alguien le dio otra cosa? Ah, mi profe, ya lo vuelvo a hacer. Bueno, ahí lo revisamos por las dudas. Obviamente les va a quedar en varias, ¿no? Eso era 8.2. 8.2 exponente 3 menos la densidad, que era 1.022, por la gravedad, cuidado con la gravedad, que es 980, ¿no? Porque estoy trabajando en el CGS. Por la altura, que era 7 centímetros. Sí, porque me da 1189,08, redondeado sería 1,2 por 10 a la 3. Sí, redondeado da ese número. Ah, claro, profe, no lo redondeé. Claro, da 1189, redondeado es 1,2 por 10 a la 3. Perfecto. Vamos con el 3. El 3, cuidado con el 3, miren las unidades, ¿eh? ¿Cuánto quedó la velocidad en el 3, chicos? Me queda 20,61. Exacto. ¿A alguien le quedó otra cosa? Había que despejar de la fórmula de presión cinemática, ¿no? Tenía todo. Profe, ahí tengo Chicos, una duda. ¿Quedaría raíz cuadrada? hay que sacar la raíz cuadrada, claro. Ustedes tienen presión cinemática
igual a 1/2 de la densidad por la velocidad al cuadrado. Este 2 pasa multiplicando, la gravedad pasa dividiendo, y el cuadrado pasa como raíz, y ahí tengo la velocidad. Aplicando esa fórmula me da 20,6. Cuidado que la presión está en pascales, ¿no? Hay que pasarlo a varias. ¿Se dieron cuenta de eso? ¿Chicos? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Vamos a hacer el 4, pero sobre todo por el tema del pasaje de unidades, ¿sí? Hagan el 4. ¿Cómo me quedó? Ya le digo, profe. ¿Alguna duda con los pasajes de unidades, chicos? ¿Cómo me quedó la densidad en gramos sobre centímetro cúbico? 1,14, profe. 1,14. ¿A todo el mundo le quedó así la densidad? No, profe, a mí no. ¿Tienen 1140, chicos? Esto es la unidad 1, ¿sí? 1140 gramos sobre litro. Tienen que pasarla a gramos sobre centímetro cúbico. 1140 gramos y un litro, ¿cuántos centímetros cúbicos tiene? Pregunto. Tienen 1000 centímetros cúbicos. Les queda 1,14 gramos sobre centímetros cúbicos. Y la velocidad está en milímetros sobre segundos. ¿Cómo me da en centímetros sobre segundos? A ese le digo al profe, le tengo que volver a hacer. Los 0,4 milímetros sobre segundos serían 0,04 centímetros sobre segundos. Indispensable saber pasaje de unidades, chicos, ¿eh? Indispensable.
¿Cuánto dio? A mí me dio 9,12 por 10 a la menos 4. 9,12 por 10 a la menos 4, exacto. El que dice calcular la presión hidrodinámica de un líquido es de tarea. El que dice calcular la presión sobre la carótida es de tarea. Después hay uno de caudal, ese no. El que dice calcular la presión hidrostática sobre el fondo de un recipiente es de tarea. El que sigue es de tarea. El que sigue es de tarea. El otro es de tarea. El otro también es de tarea. El que tienen a continuación, el 13, también es de tarea. Y hasta ahí es de tarea. Y vamos a ver un tema nuevo. Esto es muy fácil, por eso no demoro tanto. Es solamente un reemplazo de fórmulas que ya es muy parecido a lo que hemos trabajado en dinámica. No sabes cómo lo trabajas. Lo que vas a llevar con esta unidad, Pablo. Vamos a ver un tema nuevo, que es el concepto de caudal. ¿A qué se refiere el caudal? A la cantidad de líquido que circula en un determinado tiempo. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de que son fluidos en movimiento, se supone que el líquido se mueve, y que cuando se mueve lo hace a una cierta velocidad, lo hace dentro de un tubo que tiene una cierta superficie, o bien desplaza una cierta cantidad de líquido, un volumen de líquido en determinada cantidad de tiempo. El caudal se representa con la letra Q y se va a medir de dos maneras distintas, y acá, nuevamente, para variar los problemas de unidades. Una de las fórmulas de caudal va a ser velocidad por superficie. Velocidad en metros por segundo, superficie en metro cuadrado, me queda una unidad de caudal que es metro cúbico sobre segundos. Velocidad en centímetros sobre segundo, superficie en centímetros cuadrados, me queda centímetro cúbico sobre segundo. Esas unidades salen de la fórmula. Ahora bien, yo puedo obtener otras unidades que sean, por ejemplo, litro por minuto. Y en este caso yo tendré que pasar los litros a centímetros cúbicos o los litros a metro cúbico, y el minuto pasarlo a segundos, para entonces tener una unidad con la que yo pueda trabajar en todas las otras fórmulas, porque no existen fórmulas donde yo pueda calcular, poner el caudal en litros por minuto. Tengo que pasar de litro por minuto a centímetro cúbico por segundo o a metro cúbico por segundo para poder aplicar cualquier otra fórmula donde intervenga el caudal. Importante tener en cuenta esto. La superficie la calculan como calculábamos la de prensa hidráulica, pi por radio al cuadrado, con la misma precaución. Si no tengo el diámetro, no tengo el radio y tengo el diámetro, lo tengo que dividir a la mitad para tener el radio, y con el radio hacer pi por radio al cuadrado. Lo mismo que vimos en prensa hidráulica. Pero hay otra fórmula de caudal que vincula el volumen y el tiempo. El volumen sobre el tiempo. El volumen en metro cúbico, el tiempo en segundos, el volumen en centímetros cúbicos, el tiempo en segundos. Acá sí puede que pase que yo al volumen lo tenga en litros y al tiempo lo tenga en minutos, y entonces voy a obtener una fórmula una unidad de caudal que es litro por minuto. Es una unidad bastante común, pero que no pueden aplicar para después trabajar con ninguna otra cosa que esté vinculado con caudal. Entonces tengan presente esto. Las unidades con las que deben trabajar son o esta o esta. Si está en esta unidad, lo tienen que pasar o a metro cúbico sobre segundos o a centímetro cúbico sobre segundos. Me van a decir, ¿cómo sea cuál de las dos? Va a depender de las opciones que tenga, y va a depender, si estoy usando el caudal para otro cálculo, en qué unidades tengo todas las otras medidas. Pero siempre se trabaja metro cúbico sobre segundos o centímetro cúbico sobre segundos. ¿Entendido, chicos? Sí, profe. Ok. Después que lo copien, vamos a hacer el 8, que habla de caudal justamente.
Profe, Diga, ¿qué dice antes de tiempo en la definición de caudal? cantidad de líquido que circula en un determinado tiempo. Ah, no mandé la foto. Hacemos, chicos, el de caudal, ¿no? El 13. ¿Está, chicos? ¿Cómo quedó el 13? ¿No era el 8, profe? No era el 13, perdón, sí, era el 8. El 13 el que había visto que estaba, ya lo tenían de tarea. ¿Cómo quedó el 8? 5,65 centímetros cúbicos sobre segundo. Pasaron los milímetros a centímetros, lo dividieron a la mitad, con eso sacaron la superficie. Si Sí, tenías el diámetro, Pablo, lo dije Sí, hace un profe. ratito, tenías que dividirlo a la mitad para sacar el radio. Los 4 milímetros son 0,4 centímetros, son 0,4 centímetros, el radio me queda 0,2. Había que elevarlo al cuadrado, multiplicarlo por pi para tener la superficie,
y a ese número multiplicarlo por los 45 centímetros. ¿Cuánto me dijeron que daba? 5,65. 5,65 centímetros cúbicos por segundo. Bien. Basado en esto, vamos a hablar de la ecuación de continuidad. Vamos a hablar de la ecuación de continuidad. ¿A qué llamamos ecuación de continuidad? Si yo tengo un tubo horizontal en el cual tengo una sección 1 y una sección 2, el líquido ingresa al tubo con una velocidad 1 y sale del tubo con una velocidad 2. Evidentemente, la cantidad de líquido que ingresa es la cantidad de líquido que sale. Por lo tanto, el caudal 1 es igual al caudal 2. Eso me dice la ecuación de continuidad. Que la misma cantidad de líquido que ingresa al tubo sale del tubo. El caudal 1 es la velocidad 1 por la superficie 1 y el caudal 2 es la velocidad 2 por la superficie 2. ¿Cuál es el tema? Fíjense en el gráfico. Yo hice, en el lugar donde la sección era más chica, al vector que representa la velocidad lo dibujé más grande. Y en el lugar donde la sección era más grande, al vector velocidad lo dibujé más chico. ¿Por qué? Porque si yo tengo menos sección, se va a mover a más velocidad. Si yo tengo más sección, se mueve a menor velocidad. Pasa lo mismo, ¿se acuerdan cuando vimos gases? Que hicimos presión 1 por volumen 1, igual a presión 2 por volumen 2, porque la temperatura era constante. Y yo, ¿qué les decía? Que presión y volumen se estaban multiplicando del mismo lado del igual, y que por lo tanto eran magnitudes inversamente proporcionales. Si una aumentaba, la otra disminuía. Lo mismo pasa acá. Imagínense qué es lo que pasa cuando ustedes quieren regar las plantas, ponen la manguera en la canilla y van a regar. En lugar de dejar que del agua de la manguera salga tal como está, lo que se hace eso normalmente es poner el dedo en la salida de la manguera. ¿Para qué? Para que el agua salga a chorros. Sale con más velocidad y riega mucho más rápido. Entonces, yo disminuyo la sección, aumento la velocidad. ¿Sí? Aumento la sección, disminuyo la velocidad. A eso se refiere. Pero el caudal siempre es el mismo. Esto es lo que les dice la ecuación de continuidad. Esta fórmula, junto con la depresión cinemática, junto con la depresión hidrodinámica, junto con el de caudal, pueden estar en el gabinete de fórmulas que ustedes tienen que estar haciendo, ¿sí? Pero eso es por lo que vamos a trabajar. Me parece que hay un ejercicio de eso que debe ser el 50. Están muy bien claros los ejercicios, hay de todo. Muchos temas.
Ahora saltamos bruscamente al ejercicio 50, sí, de una. Los otros son con otras fórmulas que las vamos a ver hoy probablemente. Profe, Diga, ¿cómo era eso que había dicho? Mientras más chica la superficie. mayor es la velocidad porque son inversamente proporcionales. Siempre que se están multiplicando son inversamente proporcionales. Acordate de lo que vimos de gases. El 50, Pablo. El 50. Lo vamos a hacer juntos porque tiene sus cosas. ¿Ya está copiado lo de la pizarra? Sí, profe. Muy bien, dice, en un adulto normal en reposo, la velocidad media a través de la aorta es 0,33 metros. La velocidad en la aorta es 0,33 metros por segundo. Dice, el radio de la aorta es 0,9 centímetros. O sea, 9 por 10 a la menos 3 metros, ¿verdad? Esto es 9 por 10 a la menos 1, para pasar de centímetro a metro, tengo que multiplicar por 10 a la menos 2, me termina quedando 9 por 10 a la menos 3 metros. Dice, la sangre pasa de la aorta a las arterias principales y luego a las arteriolas y por último a los capilares. En realidad, ¿qué es lo que pasa? La aorta se ramifica y pasa a arterias, las arterias se ramifican y pasan a arteriolas, y las arteriolas se ramifican y pasan a los capilares, ¿sí? Como la distribución de la sangre en el sistema circulatorio. Dice, aun cuando el área de la sección transversal de cada arteria es menor que el área de la aorta, el área de la sección transversal de todas las arterias es de 20 por 10 a la menos 4 centímetros cuadrados. Entonces, el área, la sección le vamos a poner de las arterias, es igual a 20 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y me están preguntando la velocidad media de la sangre en las arterias. Me piden la velocidad en las arterias. Entonces, yo tengo la sección de la arteria, me piden la velocidad de la arteria, tengo la velocidad de la aorta y tengo el radio de la aorta. Con el radio calculo la superficie de la aorta, sección de la aorta, haciendo pi por el radio al cuadrado, o pi por el radio al cuadrado, y esto me da 2,54 por 10 a la menos 4. Esto es 2,54 por 10 a la menos 4. Tengo la superficie, tengo la velocidad, tengo la otra superficie y me piden la otra velocidad. Ecuación de continuidad. Velocidad 1 por superficie 1 igual a velocidad 2 por superficie 2. Velocidad 1, 0,33. Superficie 1, 2,54 por 10 a la menos 4. Velocidad 2, no la tengo, es la de la arteria, me la están pidiendo. Y la sección 2 es 20 por 10 a la menos 4. De ahí despejo la velocidad 2. Siempre que me piden una velocidad en una sección y me dieron otra velocidad en otra sección, ¿qué tengo que aplicar? Ecuación de continuidad. ¿Sí? Y despejar lo que me piden.
El resultado me queda 0,042 metros sobre segundos, por lo tanto sería la opción B. Y me salté uno, que estaba bueno para que hicieran, que es el 14. Así que después de hacer ese, hacen el 14. Y se viene otra fórmula. ¿Cuánto tiene que dar el 50, profe? 0,042 me parece la opción B. Vamos al 14, lo hacen, ¿no? Lo voy a hacer yo, lo hacen ustedes y chequeamos el resultado.
¿Cómo vamos con el 14, chicos? Bien, profe. Muy bien. Sacaron el radio haciendo, el diámetro era 5 milímetros, o sea, 0,5 centímetros. Lo dividieron a la mitad, lo elevaron al cuadrado y lo multiplicaron por pi para sacar la superficie, ¿verdad? Y a eso lo Sí. multiplicaron por 40 y lo dividieron por la otra superficie, ¿verdad? Que hicieron lo mismo, al 2,5 lo dividieron a la mitad, lo pasaron a centímetros, lo elevaron al cuadrado y lo multiplicaron por pi. Ok, ¿cuánto dio la primera velocidad? Chicos, 155,10. A mí no me dio eso. Miren, les voy a contar una cosa. Y esto tiene que ver con que puedan razonar algunas cosas y vean si realmente es lógico el resultado que obtuvieron. Ustedes tenían la fórmula que era velocidad 1 por superficie 1 igual a velocidad 2 por superficie 2, ¿verdad? Tenían un primer radio que era 0,25, ¿no? 0,5 dividido 2, 0,25, ¿verdad? ¿Chicos? Sí, profe. Sí. Entonces yo tenía la velocidad 1 por la superficie 1, que es pi por 0,25 al cuadrado. Voy a mostrarles una cosa que para que ustedes, porque no siempre son números, a veces es razonamiento solamente. El otro diámetro era 2,5, o sea, 0,25 dividido 2, 0,125, entonces tengo pi por 0,125 al cuadrado. La pregunta es, el radio disminuye, ¿verdad? Chicos, el radio Sí, profe. disminuye. Sí. Bien. La pregunta es, ¿cuánto disminuye? ¿A la mitad, a la tercera parte, a la cuarta parte? A la mitad. A la mitad. 0,125 es la mitad de 0,25, ¿verdad? El radio disminuye a la mitad. Entonces, la superficie era pi por radio al cuadrado, ¿verdad? Si ese radio ahora está multiplicado por un medio acá, y todo esto elevado al cuadrado, ¿por qué número me termina quedando multiplicado el pi? Un medio al cuadrado es un cuarto. Esto me queda un cuarto por pi por el radio al cuadrado. ¿Están de acuerdo con lo que hice? El radio disminuyó a la mitad, es decir, queda multiplicado por un medio. Como en la superficie el radio está elevado al cuadrado, ahora un medio por el radio hay que elevarlo al cuadrado y me queda un cuarto del radio al cuadrado. Entonces, el radio disminuye a la mitad. ¿Cuántas veces disminuye la superficie? Lo mismo. ¿Cuántas 4 veces? veces. Disminuye un cuarto de la superficie original, ¿verdad? Sí, Si no- profe. Bien, entonces analicen esto. Si nosotros dijimos que velocidad y superficie son inversamente proporcionales, significa que si la superficie acá disminuyó a la cuarta parte, ¿qué pasa con la velocidad? Aumenta la cuarta parte. Aumenta 4 veces. Si esta disminuye un cuarto, esta aumenta 4 veces. Lo contrario a esto. Esta disminuyó, esta aumentó. ¿Están de acuerdo? Chicos, Sí, profe. bien, miren acá. ¿Cuál era mi velocidad 1? 40 centímetros por segundo. Por lo tanto, la velocidad 2 me debería dar 4 por 40 y me debería haber dado 160 centímetros por segundo. Si lo pienso desde el punto de vista de la proporcionalidad,
Si el radio disminuyó a la mitad, la superficie disminuyó 4 veces, la velocidad tiene que aumentar 4 veces. O sea que en el cálculo a mí me tendría que haber dado, para un diámetro de 2,5 milímetros, me tendría que haber dado 160 centímetros por segundo. ¿Y cuánto les había dado el número a ustedes? A mí A mí me dio 160. eso. Exacto. Bueno, algo has hecho mal, Pablito, verifícalo. Me tiene que dar 160 centímetros por segundo, por esto mismo que les acabo de decir. Miren acá, sin hacer los cálculos. En el otro caso, que el diámetro se amplía a 10. Entonces, el radio aumenta ¿cuánto? Al doble, a la tercera, a 4 veces. ¿Cuánto aumenta? Con respecto al original, ¿no? El doble. El doble. Era 5 y ahora pasa a 10. Aumenta 2 veces. Cuando yo hago la superficie, hago pi por 2, bueno, voy a poner así de una forma, 2 radios todo al cuadrado. Entonces, ¿cuántas veces aumenta la superficie? 4 veces. Claro, el 2 al cuadrado me queda 4. Entonces, el radio aumenta 2 veces, la superficie aumenta 4 veces. ¿Qué pasa con la velocidad? Disminuye. Disminuye 4 veces. 4 veces. Claro, entonces, si mi velocidad inicial era de 40 metros por segundo, mi velocidad ahora va a tener que ser de 10 metros por segundo. ¿Por qué? Porque tengo que multiplicar 40 por un cuarto y me termina dando 10. Cuando ustedes hagan la fórmula y hagan todo esto, si lo quieren hacer, la velocidad les tiene que quedar 10. Exactamente igual que yo lo hice con la proporcionalidad. En un caso me da 160, en el otro caso me da 10 centímetros por segundo. Analícenlo para ver si les da así, ¿no? Y ahora prepárense, porque el que viene, no les voy a dar ninguna fórmula nueva ahora, les voy a hacer trabajar con otra cosa. ¿Puede mandar foto, profe? Sí, mando. Ahí está. ¿Está, chicos? Espera un segundito. Bueno, no saben la que les espera. La que se viene. Terrible.
¿Listo? Sí, profe. Bueno, ahora a prepararse. A prepararse, amigos, porque no saben a qué dije. Vamos con este. Este es como para que la cabeza de ustedes vaya y venga por todas las fórmulas que hemos visto en la tarde de hoy y las que hemos visto, sí, en la tarde de hoy porque estoy hidrostática y hidrodinámica. Van a ir al ejercicio 16. Van a ver que es un lío de tabla grande, larga, compleja, millones de signos de preguntas y algunos datitos sueltos, ¿sí? El primero que dice 730 Po es pascales, ¿sí? Dios no, Dios sí. Dios sí, les voy a contar cómo se trabaja con este ejercicio. Yo me río. Porque pascales son, ¿sí? Sí, porque yo cambio el idioma. Bueno, se van a ir al ejercicio 16. Vieron que tienen una columna que dice presión hidrostática, presión cinemática, presión hidrodinámica, caudal, velocidad, volumen, tiempo, altura, radio, densidad. En esa columna ustedes tienen como dato, en la segunda columna, tienen como dato 730 pascales, pregunta, pregunta, tienen el caudal, pregunta, pregunta, tienen el tiempo, pregunta, pregunta, y tienen la densidad. ¿Qué significa? Que ustedes usando esos poquititísimos datos que tienen en esa columna, tienen que responder a todos los signos de pregunta. Por lo tanto, tienen que tener a mano todas las fórmulas. Les voy a dar una más de ayuda. El volumen es la superficie por la altura, ¿sí? Lo van a necesitar, Dios sí. Entonces, van a entrar a ver, con los datos que tienen, qué pueden calcular. Por ejemplo, tengo, para orientarnos, tengo la presión hidrostática. ¿Cómo trabajo? ¿Para qué sirve esto? Para que ustedes agilicen la cabeza y las ganas de trabajar que veo están bastante bajos en mis últimos días. Poco participativos, hablo sola como los locos, un horror lo mío. 730 pascales es la presión hidrostática. Entonces, como yo no sé, tengo muchas cosas para calcular, voy a entrar a ver qué puedo calcular a partir del dato. Tengo como presión hidrostática en la fórmula densidad por gravedad por altura. Entonces me fijo, tengo la densidad en la columna, la gravedad la tengo siempre. Tengo la densidad, me fijo, y si tengo la densidad, entonces, si tengo la presión hidrostática, no quiere decir que comiencen a llevarlo en el orden en el que están. No quiere decir que mi primera resolución sea el primer signo de pregunta. Lo mejor es el último, es el que puedo calcular por los datos que tengo. Entonces, tengo la presión hidrostática, tengo la densidad, puedo calcular la altura. Y ya tengo un signo de pregunta menos. ¿Entendieron hasta ahí? ¿Chicos? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Bárbaro. Entonces, tengo la densidad, puedo calcular, calculo la altura. Ahí usé ya mi primer dato. Después tengo otro dato en la misma columna, que es 5 litros por minuto. Litros por minuto es el caudal. Entonces, tengo de caudal que es igual a 5 litros por minuto. ¿Me sirve tenerlo en litros por minuto? No. Como todo lo demás está en el CGS, voy a trabajar, bueno, primero está en el MKS, pero la densidad, cuidado acá, ¿no? Esto pásenlo a varias, porque esto está en el CGS. Voy a pasar el caudal, por ejemplo, a centímetros cúbicos por segundo. De litro a centímetros cúbicos por 1000, me quedan 5000 centímetros cúbicos, y un minuto tiene 60 segundos. ¿Cuánto me da esto? 5000 dividido 60. $83,33. Tengo el caudal, que es 83,33 centímetros sobre segundo. Centímetros cúbicos sobre segundo. El caudal es igual a dos fórmulas. Por un lado dijimos velocidad por superficie, la otra volumen sobre tiempo. Me fijo, de acuerdo a los datos de la tabla, ¿qué puedo calcular? ¿Tengo la velocidad? No la tengo. ¿Tengo la superficie? No la tengo. Pero tengo el tiempo. Entonces, tengo el tiempo, tengo el caudal, calculo el volumen. Tengo el volumen, lo miro acá, tengo el volumen, la altura la acabo de calcular, puedo calcular la sección. Tengo la sección, tengo el caudal, puedo calcular la velocidad. Miren cómo todo se va encadenando. Tengo que ir dándome cuenta con todas las fórmulas que tengo, cómo puedo ir jugando con las fórmulas. Si se lo puedo llamar jugar al sufrimiento de ustedes, pero bueno,
Lo pueden hacer, sí, eso quise decir. O sea, vamos resolviendo hacia abajo. Hacia abajo, hacia arriba, hacia el costado, hacia donde puedan, pero columna por columna, ¿sí? No pueden mezclar una columna con la otra. Bueno, sálvese quien pueda, tal cual. Pablo, ¿no te tocó este ejercicio a vos el año pasado, Mariani? No, Pablo, mira, era para sorprenderte, ¿viste? Bueno, lo hacen, empiezan a trabajar con esta primera parte, pues vamos viendo qué más podemos ir calculando.
¿Qué pudimos calcular hasta ahora, chicos? ¿Qué calculamos con esto? ¿La altura cuánto me dio? ¿Cuánto me dio la altura? 7,45. ¿A todo el mundo le dio así? A mí sí. Muy bien. Ya tenemos algo. No será mucho, pero es algo. Bien. Ay, profe, a mí no me queda así. Bueno, vamos a chequearlo. Era 730 pascales, son 7.300 varias, dividido la densidad, que era 1 gramo sobre centímetro cúbico, por la gravedad, que es 980. Tenía que hacer 7.300 dividido 980. $7,45. ¿Dónde te habías confundido? Los puse al revés. Claro, cuidado cuando despejamos, ¿no? La altura queda donde está, la densidad y gravedad pasan dividiendo, ¿sí? Bueno, con el caudal dijimos que con el caudal y el tiempo podía calcular el volumen. El volumen me quedaba caudal por tiempo. El caudal era 83.33 y lo tenía que multiplicar por el tiempo que me lo daban, que era 2 segundos. Me quedó que el volumen era 166,7 Sí, centímetros cúbicos. Profe, una pregunta. ¿Ya? En la formulita de arriba, a la izquierda, que dice B igual a S por altura, la de arriba, esa, es de volumen, ¿no? Claro, una vez que calculaste el volumen, que lo acabamos de calcular recién, y tenés la altura, porque la acabamos de calcular, podés calcular la superficie. No, que no sabía si era volumen o velocidad. Y por sí, eso. es difícil, claro, yo siempre la B de velocidad la pongo así, con una B como más cursiva, y la de volumen Listo. con la B mayúscula, porque si no es fácil confundirse, porque parece que es lo mismo, ¿sí? Gracias. O sea que puedo calcular la superficie. Nadie me pidió nunca la superficie, pero si calculo la superficie, después puedo sacar el radio. ¿No? y No. también puedo calcular la presión cinética, ¿o no? Una vez que tenga la velocidad, Claro. ¿verdad? Necesito varias cosas. Yo pongo velocidad igual a superficie por altura, a volumen igual a superficie por altura, la superficie es volumen sobre altura. El volumen me da 166,7, puse así. Y la altura me había dado 7,45. Miren acá una cosa. 166,7 dividido 7,45 me da 22,4. La superficie es 22,4. El tema es, a mí no me piden la superficie, no me la piden, pero la necesito para calcular con el caudal y la superficie la velocidad, ¿verdad? ¿Chicos? Sí, profe. La velocidad es caudal sobre superficie. El caudal lo tengo, es 83,33 y la superficie es 22,4, 83,33 dividido 22,4 me da 3,72. La velocidad me queda 3,72 centímetros por segundo. Y ya con eso, como me decían recién, podemos calcular la presión cinemática, ¿sí? Sí, profe. Bien. ¿Cómo haya o sea, quedado? ¿Cómo? ¿Cómo haya quedado que no escuché? ¿Cómo quedó qué? La La velocidad, velocidad. 3,72 centímetros sobre segundos. ¿Y con la Entonces, superficie también calculo el radio? con la superficie, hago superficie igual a pi por radio al cuadrado y despejo el radio. O sea que hago 22,4, que es la superficie, la divido por pi y le saco la raíz cuadrada y el radio me queda 2,67 centímetros. Veo que se va llenando el cuadrito. 2,67 centímetros.
¿Cuánto me dio la presión cinemática? Era un medio por la densidad que valía 1 por la velocidad al cuadrado. 6,92. ¿Cuánto? 6,92. 6,92. Ahí lo vemos. 6,92. La presión cinemática me da 6,92 varias, ¿no? Cuidado con las unidades. Y ya si tengo la presión cinemática y la presión hidrostática, ambas las tengo que tener en varias, las puedo sumar y tengo el 166,7 del volumen, sale de acá. Tenés el caudal y tenés el tiempo. Caudal por tiempo te da volumen. Profe, ¿cuánto había quedado la velocidad? 3,72. Ah, sí. El volumen no lo tenías, lo tuviste que calcular, Pablo. Como acabo de explicar recién. Profe, ¿y el radio cuánto le había dado? El radio me dio 2,67. Y esa columna ya nos queda toda completada. La idea era que ustedes pudieran hacer una columna en clase para que se dieran cuenta cómo tenían que trabajar. Profe, ¿cuánto daba la presión cinemática? La presión cinemática 6,92 varias. Gracias. No sé si le ve la velocidad al cuadrado, dicho sea de paso, creo que sí. Yo sí le elevé y me dio lo mismo, profe. Ah, bueno, listo.
¿Cómo vamos, chicos? Empezamos con la segunda columna ya. Sí, profe. Ah, no teníamos la densidad. Bien. ¿Qué fue lo que hicieron? Este ejercicio no hace falta que lo terminen de tarea porque ya tienen los anteriores. Este lo vamos a hacer juntos el martes que viene. Este tema lo vamos a trabajar martes y jueves de la semana que viene porque son muchas ejercitaciones y muchos ejercicios son muy variados uno con respecto al otro. Así que lo que sí tienen que hacer de tarea es todo lo que indiqué, creo que el ejercicio 13 era, que tiene que ver con todo lo que ya vimos en la clase de hoy. Y este ejercicio, junto con todo el tema que sigue, con las fórmulas que siguen, las vamos a ver todas el día martes que viene. ¿Sí, chicos? Mañana, como siempre, nos vemos con el turno a las 3 y clase normal a las 6:30. ¿Sí? Mañana terminamos el apunte de química orgánica. ¿Vieron qué buena que soy? No se pueden quejar. Listo. Que tengan linda noche. Nos vemos mañana a la tarde temprano y a las... Nos vemos, Profe, una consulta. ¿Qué va a dar mañana en el contraturno de química? En el contraturno de química doy redox mañana. Ah, ok, genial. Óxido de reducción. Muy bien, nos vemos. Hasta mañana. Chao, profe. Chao, profe. profe. Hola.